vamos a tomar el ejemplo de un rey. O sea, hoy yo voy a dar la introducción y el domingo voy a terminar la predicación, porque es tan larga que no se puede dar. Aquí voy a dar la introducción, preparándose para ser rey. ¿Ven? Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, versículo 16. Había sucedido en la historia esta que Dios había desechado a Saúl, y en el capítulo 16 de Primera de Samuel, Dios habla con Samuel y dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de las vacadas y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Había visto al primero de los hijos de Isaí, y parece que era un hombre alto, robusto y de buen parecer. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y envió pues por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pido que tu Espíritu Santo esté obrando a través de mi vida, que pueda transmitir lo que tú has puesto en nuestro corazón. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Y mientras estamos hablando de tu palabra, Señor, extiende tu mano de sanidad. Toca a las personas que han venido enfermas en esta tarde, Señor. Tócalas y sánalas para que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Amén. Amén. Fíjate que interesante lo que está pasando, y mucho más interesante lo que a continuación sucede con la vida de David. David era el último de los hijos de Isaí y no estaba preparado en la casa para ungirlo rey. Eso quiere decir que tanto su padre como sus hermanos lo habían menospreciado, porque si hay una fiesta y va a venir el profeta a la casa, evidentemente toda la familia se tiene que preparar. Pero se habían preparado los que ellos consideraban que podrían ser.
Nosotros muchas veces consideramos cosas que Dios no considera. Porque dice que el hombre ve lo que está delante de los ojos, pero Dios mira el corazón de las personas. ¿Verdad? Puede venir alguien y cantar muy precioso, muy hermoso, pero su corazón no está volcado al conocimiento del Señor. Puede venir alguien con mucha experiencia, ¿no es cierto?, y hablar muy bien de la palabra, pero su corazón no está cerca de la presencia de Dios. Lo que a mí más me toca a mí en la presencia de cómo elegir un rey, es que cuando es elegido David, dice, ¿qué le pusieron? ¿Una corona? No. Dice que le ungió con aceite. Ahí aparentemente no se vio nada. ¿Por qué? Porque era uno más de los que estaban en casa y le echó aceite en la cabeza. Pero sí, en lo espiritual, sí que pasó algo. Dice que desde ese mismo instante, el Espíritu de Jehová estaba sobre David. O sea que cuando venimos al Señor y abrimos nuestro corazón y le decimos al Señor, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador y somos llenos del Espíritu Santo, produce algo superior en nuestras vidas. Algo sobrenatural comienza a acontecer en nosotros, de adentro hacia afuera, porque el Espíritu de Dios trabaja en nosotros de adentro hacia afuera. ¿Amén? Entonces, este varón, que era de buen parecer, ¿no es cierto?, lo tenían olvidado. ¿Dónde? Estaba trabajando. Estaba preparándose para ser rey. ¿Dónde se estaba preparando? ¿Estaba cuidando las ovejas o no? Amén. O sea que sabía de qué manera tenía que tratar a las ovejas del Señor. El corazón de David estaba volcado a la presencia de Dios. Pero mira, esto es, dice en el verso 14, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea que cuando Dios desecha a la gente, algunos dicen, ves que algunos de ustedes está loco. ¿Por qué está? Porque no ha tomado, porque de nosotros es tomar autoridad y tomar la decisión de servir al Señor. Entonces, Saúl había decidido desobedecer a Dios. Y Dios lo había desechado. ¿Sí? Fíjate, porque en el verso 13 dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero continúa el relato y dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Quién era el rey hasta ese momento? Espiritualmente, porque Saúl sigue siendo el rey de Israel. Continúa siendo el rey, pero Dios había cambiado el reinado. Dios había dicho, este no, este sí. Y ahora comienza, ¿de qué manera comienza David a prepararse para ser rey? Dice que los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Cómo sabían los criados de Saúl lo que le estaba aconteciendo? Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Sí? Amén. Muy bien. ¿Dónde estaba David? En el campo, cuidando ovejas. Se supone que un rey tiene que estar ¿en dónde? En el palacio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para llevar a David al palacio? Si el palacio estaba ocupado. Dice que el espíritu malo de parte de Jehová vino a atormentar a Saúl. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. ¿Sí? Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él.
Amén. Fíjate qué tremendas las palabras que dicen y de las cosas que eran necesarias para ser rey, ¿no? Sabía tocar, dice, es valiente, ¿sí? Vigoroso y hombre de guerra, donde había guerreado. A medida que vamos leyendo, vamos a descubrir dónde estaba preparándose para ser rey y ser un guerrero. Jehová está con él, dice. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Dónde lo llevó el Señor? Al rey nuevo. El que había sido ungido como rey, ahora comienza a caminar para el palacio. Ahora yo me pongo a pensar muchas veces en David. Es decir, David está ahí, está con las ovejas, dice, mis hermanos están de fiesta, se han arreglado bien, se han puesto de smoking, y yo estoy entre medio de las ovejas. ¿Qué acontecerá en mi casa? Y de pronto lo llaman, oye, ven a la fiesta. Y cuando llega, se encuentra una sorpresa. Le echan el aceite, lo ungen como rey, y él habrá pensado, vaya, qué problema tengo. Me ungen como rey, pero no tengo palacio. Me ungen como rey y me mandan otra vez a la oveja. ¿Qué clase de rey soy? Sí, fíjate todo el pensamiento que puede haber tenido David con esa cuestión. Porque él mismo comienza a prepararse. Dios lo va preparando. Porque una cosa que sí hay es que él sintió la unción del Espíritu de Dios. Amén. ¿Sí? Muy bien. Y tomó Isaí, ahora Saúl envía mensajeros a Isaí diciendo, envíame a tu hijo, el que está con las ovejas. Fíjate que le dio específicamente dónde estaba. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Ya está el nuevo rey instalado en el palacio. ¿Sí? Lo amó el rey Saúl, que estaba ejerciendo de rey, y lo hizo su paje de armas, o sea, alguien que está al lado de él continuamente. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjate qué tremendo. Uno diría, ¿qué es por tocar el arpa? No, no es por tocar el arpa. Es porque el espíritu de Jehová estaba en David, el otro espíritu se tenía que ir. Amén. Donde está la presencia de Dios, no hay espíritu inmundo que se quede quieto. Amén. Si está el espíritu de Dios en tu vida y tú estás lleno de la presencia de Dios, evidentemente los espíritus inmundos se irán. Amén. Cuando tú digas en el nombre de Jesús, es donde yo estoy plantado, soy un hijo de Dios, Él llena tu presencia. Aleluya. Él llena la presencia nuestra. Nuestra vida es transformada y llena por el Espíritu Santo. Entonces los espíritus inmundos se tienen que ir. Y acá estaba David ahí, no es porque tocaba buena música. Acá dice, bueno, cuando tocaba el arpa. A ver, si estaba él plantado y el Espíritu de Jehová estaba en David, el otro espíritu inmundo se tiene que ir. A ver, él se estaba preparando para ser rey. ¿Cuál era su preparación? Se tenía que preparar y estar en palacio. Se tenía que conducir como un rey. Y al estar en la presencia de Saúl, él estaba aprendiendo el modo de ser rey. Tenía la unción, pero había un tiempo de aprendizaje. Muchas veces uno quiere salir al ministerio. Yo tengo un llamado, quiero ungir, yo sé que el Señor me ha ungido, quiero salir al ministerio, pero nos tenemos que preparar para salir del ministerio. Nos tenemos que preparar porque somos hijos de Dios. Amén. Somos reyes y sacerdotes. Nos tenemos que preparar como reyes para vivir como reyes. Tenemos que saber cuál es la ley. David ahí aprendió la ley del reino. Porque no es fácil vivir como un rey, ¿no? Aquí en España podemos ver que tenemos la familia real,
y cómo se debe comportar. Hay unos protocolos que seguir, ¿verdad? Entonces, este es el tiempo que David usó para prepararse, para reinar. ¿Ya estaba en el palacio? Yo me imagino a David, uy, estoy en el palacio. Lo único que me falta, y lo miraba Saúl, que era, dice que Saúl pasaba una cabeza de todo el pueblo de Israel. Entonces lo miraba y decía, yo soy el nuevo rey, yo soy ungido. Dame la corona. ¿Eso decía David? No, David estaba sirviendo. Mira, para poder ser rey, tenemos que empezar a servir. Si no sabemos servir, ¿cómo vamos a ofrecer nuestra vida para ser reyes y sacerdotes? Tenemos que aprender de qué modo Dios nos enseña para servir a otros. La palabra de Dios dice que el que quiere ser mayor, sirva. Algunos no servimos ni para servir, pero tenemos que ir aprendiendo. Nadie nace sabiendo. Yo siempre digo, ¿qué es lo único que aprenden los niños cuando nacen? Apenas nacen, ¿qué han aprendido? La mamá, que sabe bien. Cuando nace un niño, ¿qué hace lo primero? Mamá. No, llora. Lo primero que hace es llorar. ¿Sabes por qué? Dice, mamá, acá estoy yo. Eso es lo que está diciendo. Es lo primero que aprende, pero está aprendiendo, está comenzando a aprender. Y eso que aprende lo usa seguido. Cuando tiene hambre, llora. Cuando está sucio, llora. ¿Sí? Cuando le duele algo, llora. O sea, aprendió algo que le va a servir toda su vida. Amén. Cuando somos grandes estamos llorando, no tenemos dinero. ¿Sí o no? Ay, pobre de mí, ¿cómo ando? Tenemos que aprender a conducirnos como hijos del Rey. Tenemos que aprender a conducirnos del modo que la palabra nos enseña para ser reyes y para ser sacerdotes. Dice que reinaremos con Él por la eternidad, ¿verdad? Entonces nos tenemos que preparar en esta tierra para llegar el momento en que Cristo nos lleve con Él y estemos reinando. Y no vamos a reinar por un par de años. Porque acá en la tierra podemos reinar algunos 40, otros 50, otros 80, pero llegará el momento que vamos a reinar por la eternidad con Él. Amén. Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Él viene a escoger a reyes y sacerdotes. Aquellos que hemos aprendido y tenemos que continuar aprendiendo a conducirnos como reyes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se conduce un rey? ¿Cómo se conduce una reina? Un poco el protocolo lo tenemos aquí en la familia real, ¿no? Son prudentes, se comportan de un modo especial. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra que nosotros debemos ser? ¿Tenemos que ser prudentes? Amén. Amén. ¿Nos dice cómo conducirnos? Amén. Nos dice que usemos bien la lengua. ¿Sí? Amén. Ahora tú has visto cómo se conduce. Le digan lo que le digan. Está ahí, yo he visto al príncipe el otro día, que no sé qué, un periodista le estaba diciendo algo, y él estaba inmutable. Y después contestó amablemente. A nosotros por ahí nos dicen, pero yo no creo en Dios, yo no creo en eso que tú tienes. Y nosotros, en vez de conducirnos prudentemente, le respondemos, ¿qué te crees tú? Por eso no, nosotros no tenemos que defender a Dios. Al contrario, Él nos defiende a nosotros. Amén. Dios se defiende él solito. Mira si a Dios le costaría mucho decir, mira esta hormiga. Claro. Pero cuando nosotros oímos que se habla mal de Dios, nos enfurecemos. No, nosotros nos tenemos que saber comportar y preparar como hijos de Dios para prepararnos para el reino. ¿Amén? Conducirnos en la casa de Dios, prudentemente, castamente, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Amén? Amén. Saúl estaba siendo atormentado y David lo sabía. David estaba ahora en el palacio preparándose para ser rey. ¿Amén? Ahora, a mí me llama la atención porque dice, es hombre valiente y vigoroso. La segunda parte de este mensaje, que es el que vamos a dar el domingo,
dice que David fue a ver a sus hermanos. Su padre lo llama, le da un par de quesos, un par de comida y le dice, ve a ver tus hermanos. Y ahí se encuentra que los hermanos estaban en guerra, porque se habían puesto en guerra con los filisteos. Y de pronto sale un filisteo pequeño como mi hermano, ¿no? Sí, como tú eras, no, un poquito más grande. Medía 2,90 metros. Apenas, un pelín más grande que yo. Si yo me subiera arriba mismo, yo creo que no llego, ¿no? Porque tengo unos 60 y unos 60, ahí vamos. Ahí Dios estaba preparándolo. Y luego veremos el domingo la preparación física. ¿Dónde Dios lo prepara físicamente? Porque hay dos cosas que le da. Primero, era valiente. ¿Sí? Amén. Le da algo. Dice David que cuando venía un oso y le arrebataba una oveja, dice que él salía corriendo detrás del oso y le abría las quijadas. Hay que ser valiente para hacer eso. Y también que hay que ser vigoroso. Nosotros ahora cuando veníamos de la casa de mi nieta, veíamos algunos que iban corriendo, porque ahora se han hecho ahí al lado de la calle han hecho todo un paseo para caminar, ¿no? Y hay algunos que iban corriendo, pero no corrían mucho. No eran vigorosos. Iban en camareta. Yo sé que estaban cansados, pero iban. ¿No? Pero el vigoroso, ¿cómo es? Es aquel que salta, ¿no? ¿Usted ha visto a los niños saltando? ¿Ha visto a los jóvenes saltando? Pues eso es vigor. Y era valiente y vigoroso. Hombre de guerra. Pero hay algo que nos va a identificar siempre. Prudente en sus palabras. Tenemos que ser prudentes. Y acá cada uno, si se identifica con esto, identifíquese. Dice que era hermoso. Si alguno se cree hermoso, amén. 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 Yo siempre me tomo esa palabra para mí porque digo, mira, el pastor es hermoso. Amén. Porque él nos ha hermoseado. Siempre que me miro al espejo digo, qué guapo que es. Porque Cristo ha hermoseado nuestras vidas. Amén. ¿Nos estamos preparando para ser reyes? Nos tenemos que tomar los consejos de la palabra. Y los consejos de la palabra son para que nosotros crezcamos en sabiduría y en entendimiento. Dice que cuando Jesús estuvo caminando por la tierra en su ministerio, cuando era joven, lo encontramos que crecía en sabiduría, en el conocimiento de la palabra y como un joven. Y era prudente. Y dice que discutía de la palabra con los sacerdotes o con los escribas. Eso es una de las cosas que tenemos que ver. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Amén, amén. Tenemos que leer la Biblia, hermanos. Amén. Ya que nosotros tenemos este privilegio aquí en España de tener la Biblia y de poderla leer con libertad. Amén. Hay algunos hermanos que están siendo perseguidos solamente por leer la Biblia. Son atormentados. Algunos le han llegado a cortar la lengua. Lo que pasa es que cuando vemos la iglesia perseguida, ahí tenemos los cartelitos. Cuando vemos esto, decimos, ¿qué privilegio tenemos nosotros? Amén. La libertad que tenemos. Amén. ¿Qué mejor preparación que comenzar a leer la ley de Dios? Amén. Que comenzar a ver los testimonios y comenzar a leer la vida de David para prepararnos como reyes y sacerdotes. Amén. Yo quiero prepararme, porque Amén. estoy seguro que si sigo en Cristo y soy fiel, voy a estar reinando con Él por la eternidad. Amén. Dice que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azteca en Efet-Tamín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Gad, y se pusieron en orden de batalla
contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. ¿Sí? De Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos por 45 centímetros o 70. Un palmo 20 centímetros, 2,90. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla que era del peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Si alguno lee al final de la Biblia, tienen las medidas, ahí pueden sacar cuántos kilos pesaba la malla. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Mire, la lanza más o menos pesaba unos 50 kilos. Más o menos. O sea, yo me imagino que era impresionante el hombre, ¿no? ¿Sí? Y se paró y dio voces, y los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿estaban escuchando quiénes? Acá dice escuadrones de Israel. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Estaba diciendo este pequeño. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Tenían un pequeño problema, ¿no? ¿O no? Dice, vamos a llegar hasta el verso 11 nada más. Nosotros lo seguiremos el domingo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Un rey miedoso. Un rey turbado. ¿Sabe? El pecado turba a la gente. Amén. Por eso encontramos a Saúl turbado. Porque había pecado contra Dios, había sido desechado y estaba turbado. Cuando la gente está en pecado, está turbada. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Sí. Está turbada. Usted le dice, mira, esto no lo haga. Bueno, algunos roban y dicen, bueno, es que yo no puedo dejar de robar. Si alguno roba, ¿qué dice ahora? No robe más. Si antes robaba, ahora en Cristo, no robe más. Amén. ¿Sí? Yo me acuerdo de un testimonio de un hermano que cada día pasaba por el mercado y había uno que vendía aceitunas. Y él cada día pasaba y sacaba una aceituna y se la comía. No, o sea, que se preparan, viste que están en suelo. Y así lo hizo durante 3 años. Una aceituna cada día durante 3 años. Se convierte a Cristo y el Señor, a través del Espíritu Santo, le dice, tienes que restaurar. Y él dice, ¿qué tengo que restaurar? Y el Espíritu Santo le habla, dice, cada día pasas y te comes una aceituna. Entonces él fue al hombre este que vendía las aceitunas, tomó una aceituna, pesó 30 aceitunas por cada día que pasaba, 30 las multiplicó por 365 días y luego las multiplicó por 3 años. Y fue y le dijo al hombre, mira, yo me he convertido a Cristo y vengo a pagarte lo que durante 3 años te estaba robando. Dice, ¿pero qué me robas? Dice, una aceituna, cada día. Ah, eso no es robar, sí.
Mira, cuando le sacó la cuenta y le pagó, yo digo, sí que era dinero. Si Dios te ha dicho que restaures, tú restaura, dame el dinero. Pero, ¿quién ganó? El cristiano. ¿Quién ganó? Aquel que hacía las cosas por costumbre. Ya no he estado escuchando esta semana los estudios bíblicos, las costumbres, ¿no? Pero, ¿quién gana? Aquel que quiere conducirse como un hijo del rey. Aquel que se está preparando para reinar. Y el Espíritu Santo nos va a decir cuándo y de qué manera tenemos que comportarnos. Amén. Amén. Porque tenemos que conducirnos prudentemente. Tenemos que conducirnos como hijos del rey. Amén. El que mentía, ahora, bueno, pero hay mentiritas piadosas. Algunos saben, la primera lectura que me leyó mi esposa, que no era mi esposa de momento, era mi novia, la primera lectura que me leyó, una que está en Apocalipsis 21:8. Fíjate, recién convertido al Señor, recién me pongo de novio con ella, y me dice, vamos a leer una palabra. Yo digo, bueno, ya que eres mi novia, vamos a leer una palabra. Y me dice, vamos a leer Apocalipsis. Oh, digo yo, Apocalipsis. Mira lo que dice. Pero los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Tremenda palabra que me dio la señora Mirta González ahora de la mano. ¿Sabes qué entendí? Digo, no, acá no se puede mentir más. Ya me puse de novio con esta, aquí no me puedo hacer el loco, me anda fornicando por él. O sea que con esta palabra el Señor transformó mi vida para poder conducirme y preparándome para estar con reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga muy ricamente y nos vamos a continuar preparándonos para estar con el Señor, porque somos reyes y somos sacerdotes para Cristo. Amén. Amén. Nos vamos a poner de pie.